¿Cómo se aplica la censura? Ayer se realizó la interpelación, el ministro respondió las 18 preguntas y también, posterior a la conferencia que ofreció el ministro Saavedra, la bancada de Fuerza Popular, a través de su vocero principal, de Luis Galarreta, ha dicho que la censura va. En este caso, ¿cuál es el procedimiento, no, que se sigue en el Parlamento? Aquí tiene que haber un pedido específico por parte del Parlamento, tiene que tener las firmas de la mayoría del Congreso, Yeah. y ante ese pedido específico el presidente de la República opta por ratificar la confianza de su ministro o no. Y eso es el procedimiento. A partir de ahí pueden ocurrir dos cosas: que el Parlamento se arraigue en su posición, y el Poder Ejecutivo también, cosa que en la práctica no ha solido ocurrir, ¿no? Es un tema ya entonces que pasa a las manos del Poder Ejecutivo en esa oportunidad, y verá si el presidente de la República ratifica a su ministro y consecuentemente a todo su gabinete, y esto no avanza más, porque en la práctica de 1980 a la fecha eso nunca se ha dado de forma tan radical, y me parece que ya, muy aparte del procedimiento propiamente dicho, el gobierno, las cosas, el inicio de un gobierno, la inauguración de un gobierno, la forma como está tratando de subsanar inmediatamente actos de corrupción, no debe dar para ese tipo de jaleo y de posiciones absolutamente contrapuestas, ¿no? Ya, entonces, si procede la censura, lo que ha ocurrido tradicionalmente es que el Ejecutivo acepta tal censura, ¿no? Sí. Pero también cabe la posibilidad de un voto de confianza, una ratificación, con lo cual sí ya habría un enfrentamiento directo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Exacto. Nuevamente vuelve en ese caso la decisión al Poder Legislativo para ver si insiste. Y si insiste, entonces, ante un asunto y cuestión de Estado y de confianza que haga el Parlamento, el presidente se verá obligado en una primera oportunidad a cambiar a su ministro y consecuentemente volver a juramentar a su gabinete. Y si eso persiste en una segunda oportunidad, el presidente de la República, constitucionalmente, porque mucho se confunde, tiene la facultad de cerrar el Congreso, ¿no? Creo que esa es una cuestión ya que ya generaría una crisis política, pero en realidad vamos por partes. Entonces, lo inmediato es, si procede la censura, el presidente tendrá que decir o cambia a su ministro o ratifica el voto de confianza. O ratifica su confianza, Así ciertamente. Ajá. Bien, vamos al tema al cual yo lo he convocado esta mañana, ¿no? En estos momentos la Comisión de Trabajo de Reforma Electoral de la Comisión de Constitución en el Poder Legislativo viene evaluando justamente un anteproyecto de ley electoral y se están anunciando que se van a proponer una serie de procedimientos electorales, ¿no? Los plazos, cronogramas, las tachas, ¿no? Que van a regir en los próximos procesos electorales, ¿no? Y yo quería justamente, el motivo de la invitación esta mañana es porque en el último proceso el tema de los plazos, las tachas fue en realidad el gran problema que se registró en el proceso, ¿no? Así es. Entonces, desde su punto de vista ya como especialista, ¿cuál cree usted que deberían ser los principales temas que se deberían abordar y de qué manera deberían tomarse estos hechos que se plantean en estos momentos en la comisión? A ver, el tema de los plazos, si bien es cierto, es un tema que ha generado problemas e inconvenientes, no graficaría el trabajo del Congreso de la República como una reforma electoral. Para una reforma electoral debe de haber más que ello, porque los plazos, cambiando los logaritmos y sustentándolo bien, pasan de 2 días a 5 días, pasarían de 5 días a 15 días y se ampliaría. Y por ejemplo, el plazo mayor de 240 días de repente puede ampliarse a 365 días, el plazo mayor de toda la duración del proceso electoral. La reforma pasa porque se tenga de una vez por todas un código electoral, un código procesal electoral y un código de ética electoral, donde sustancialmente, en la parte sustantiva del código, se defina
si va a haber renovación por tercios, si va a haber la fiscalización a los partidos políticos, si cambia el sistema y modelo de elección de los candidatos al Congreso y a la presidencia de la República, si en efecto vale la pena que haya una segunda vuelta, todas estas cuestiones institucionales grandes que nos haría entrar, por ejemplo, en un proceso electoral moderno, si por ejemplo va a haber el voto electrónico y finalmente también el procedimiento donde entra a tallar si en las elecciones tanto municipales, regionales como generales hay solamente tachas o también exclusión de candidaturas, se podrá cambiar de una vez por todas esa contracultura de no respetar una vez iniciado el proceso, que esas son las reglas de juego y no deben de cambiar y el Congreso no meterse en el tema y tampoco el sistema electoral, cosa que no ocurra lo que pasó en el último proceso electoral, donde una ley a mitad del proceso electoral hizo desestabilizar totalmente muchas candidaturas y dejó fuera, de hecho y en la práctica, al señor Acuña y al señor Guzmán. Y estamos avanzando en este proceso. Transparencia ha presentado un conjunto de propuestas también al Parlamento. ¿Estamos avanzando? ¿Estamos en la línea correcta? ¿O nos falta todavía, creo, establecer, digamos, un orden más definido? La congresista Patricia Donaire, que preside la subcomisión de trabajo de la Comisión de Constitución, una persona, mujer, inteligente, y además muy proba, paisana mía, loretana, paisana, ¿no? Sí, loretana, está haciendo un buen trabajo. Me parece que el remate final para sus 120 días que vence a fines de diciembre, de este mes, perdón, sería bueno que finalmente estructure estos tres tipos de cuerpos legislativos con la finalidad de que a todos nos quede claro que los plazos están en una norma, la parte sustantiva definida en el Código Electoral, y finalmente también en el tema ético entra todo lo que es hoja de vida, mentir, que en Estados Unidos, por ejemplo, es perjurio, no es solamente mentir. Claro. Usted recordará a Bill Clinton cuando le descubrieron su affair con Lewinsky, él tuvo que salir a decir la verdad, porque si salía a decir una mentira, eso era perjurio y le costaba la presidencia de la República. De ese nivel probablemente de legislación todavía no estemos hablando, pero sí camino a que en la hoja de vida no se debe mentir más, no se debe decir, por ejemplo, cosas elementales, ¿no? Que se ha terminado la primaria y la secundaria cuando no se ha hecho, porque después se pone en evidencia en debates como la interpelación al ministro de Educación, un congresista diciendo que una palabra rara es un país, otro congresista diciendo que la OCDE es una transnacional, entonces barbaridades pues que nuestro Parlamento no se merece. Si bien es cierto, para ser congresista o para ser autoridad electa por el pueblo, lo que necesitas ser es mayor de edad y tener tus derechos electorales expeditos, es decir, la posibilidad de elegir y ser elegido expeditos, también se necesita de una preparación y pasa porque la formación y la educación que has recibido no te lleve a mentir en cualquier circunstancia y, como decía alguien sobre un político, miente con naturalidad, y eso no debe ocurrir. Y en este tema de la reforma, ¿cuál sería desde su punto de vista el tratamiento que deberían tener las organizaciones políticas, ¿no? ¿Se está tocando este tema? Sí se está tocando, pero internamente. Ha habido varios invitados en la comisión especial de Patricia Donaire, especialistas, expertos, transparencia, los órganos del sistema electoral, y ojalá ella tenga la valentía de proponer a la Comisión de Constitución la reforma de un nuevo modelo electoral, de partidos políticos sólidos, de partidos políticos que de verdad tengan bases en cada distrito, por lo menos del país, y en cada, o si no, en cada provincia, que son 169 en todo el Perú, con la finalidad de que no vuelvan a existir partidos políticos que tienen, con el solo hecho de presentarse a las elecciones y pasar la valla electoral, mantener un membrete, un nombre o un logo durante varios procesos electorales, para evitar que de esa manera tengamos partidos que son vientres de alquiler, sino verdaderos partidos estructurados hacia adentro, con todas sus instancias hacia adentro, con elecciones entonces preliminares o previas dentro de los partidos políticos, y dentro de esos partidos políticos mismos también la exigencia de un militante, un voto, con la finalidad de que universalmente, finalmente, se tenga
los verdaderos representantes que los partidos políticos nos presentan al pueblo, para que no se diga al final, bueno, pues el pueblo tiene los gobernantes que se merecen, cuando en verdad el sistema permite que los partidos políticos te presenten cúpulas, te presenten invitados ignorantes en el buen sentido de la palabra, mentirosos desde su hoja de vida, cuestionados desde su vida propia y privada, de no, por ejemplo, no pasar pensión ni a sus hijos. Entonces, toda esa depuración se daría en las primarias de los partidos políticos, donde un militante y un voto permitiría que finalmente estén elegidos los verdaderos representantes de estos partidos, y luego la cúpula no tenga la decisión última de cambiar a un elegido por el propio partido, como ocurre actualmente y en la práctica, ¿no? Yo conozco varios casos dentro del propio partido aprista, por ejemplo, que se elige a un representante en las bases y luego la bendición de la cúpula, de los que están dirigiendo la campaña y de los que están candidateando, dirá si vale o no vale su elección, cosa que en la práctica no debe ocurrir, porque de esa manera desautorizamos y la autenticidad de la elección, y finalmente el elector y el poblador termina no siendo representado por casi ninguno de los 130 congresistas electos. Ahora, ¿y por qué es tan difícil democratizar en nuestro país los partidos políticos, doctor de Acevedo? ¿Qué tan difícil resulta hacer, digamos, una democracia interna? Porque saltar a la democracia total y 100% representativa le cuesta a la clase política dirigente actual. La clase política dirigente actual, que data de 20, 30, 35, 40 años inclusive, las que están dirigiendo la clase política formalmente dentro de los partidos políticos o solamente dentro de agrupaciones independientes, le cuesta reconocer o tratar de reconocer que bueno sería arribar a un militante y un voto, porque con ello se acabaría los caudillos que permite la legislación vigente. La legislación vigente permite tener caudillos y permite tener las reelecciones de estas cúpulas continuamente, ¿no? Ahí se vio en el último proceso electoral. Y disculpen que lo vuelvo a poner de ejemplo, pero el propio partido político y su militancia del partido aprista decían: hace 35 años viene gobernando internamente o viene decidiendo internamente Alan García y su cúpula. Nosotros estamos cansados de ese modelo y de esa propuesta, nosotros mismos los apristas. Por eso es que su votación fue menor a la cantidad de militantes que inclusive tiene a nivel nacional ese partido político, porque las cúpulas caudillistas se resisten a cambiar la legislación y a aceptar de una vez por todas un militante un voto, un elector un voto, representación objetiva y democrática. Nada de esta de la cifra repartidora, porque en la cifra repartidora también viene la mentira aquella de que como todos tienen que tener representación, entonces se deja de lado la totalidad de votos elegidos obtenidos por cada candidato en provincia, sobre todo universalmente, y quedan relegados, por ejemplo, candidatos que han obtenido 21,000 votos con otros que han obtenido 12,000 u 8,000, es decir, hasta 10,000, 15,000 votos de diferencia. Sin embargo, salen por la cifra repartidora, cuando en verdad el pueblo no ha votado mayoritariamente por ellos y no los representa. Ahora, ¿qué modelo en la región es donde hay verdaderamente una presencia de partido político, donde hay una democratización? ¿Colombia? Colombia, Argentina, en parte, han avanzado muy bien. Francia, bueno, ya en otros estados, ¿no? Así es, claro. Y de modo que de ahí se puede copiar tomar varias instituciones con la finalidad de perfeccionarlo, pero básicamente es eso. La legislación vigente electoral es caudillista, protectora de los caudillos, protectora de las cúpulas de los partidos políticos. Bueno, pero finalmente también alguien me dijo... ¿Usted ve que hay voluntad de parte, digamos, de los especialistas, del propio Congreso, de ir democratizando justamente este proyecto electoral? Lo dudo, ¿sabe por qué? Porque el modelo está establecido así, los que están electos ahorita y en ejercicio de su función también están elegidos así, y va a ser un poco difícil cambiar el modelo. Pero alguien me decía, probo en este tema también, Martín, no esperemos eso todavía, porque ese es un salto cualitativo bien grande, pero por lo menos esperemos que finalmente se trance alrededor de estos de este nuevo modelo electoral y consecuentemente político del Perú, con las altas dirigencias y con los políticos en el ejercicio, porque finalmente no va a ser posible otra forma, y en esa transacción se consiga algunas cosas que siempre se han venido proponiendo, como por ejemplo
la democracia interna, que es importantísimo que una vez por todas funcione, porque no funciona en estos últimos 40 años. Ahora, ¿usted ha sido invitado a la comisión? Sí, Ya. sí, Ah, estuve ahí, ya. en una sesión privada. ¿Ya? Y también yo alcancé, aparte, Ya. una documentación y un proyecto basado en lo que siempre he sostenido, ¿no? Que debe haber un código electoral, un código procesal electoral y un código de ética electoral. Bien, doctor, aprovecho ya su presencia. Hace unos días en el Congreso de la República y con el apoyo de la bancada de Fuerza Popular se aprobó una norma que modifica el funcionamiento de las organizaciones de la Junta de Usuarios de Agua a nivel nacional, ¿no? Ahora, el tema de fondo es que esta norma, que en este momento está a la espera de la autógrafa del Ejecutivo, mejor dicho que el Ejecutivo la promulgue, se aprobó en el momento que 122 juntas de usuarios a nivel nacional habían realizado sus elecciones internas, ¿no? O sea, se aprobó hace 10 días y una semana antes o 2 semanas antes se habían realizado elecciones en 122 organizaciones de juntas de usuarios de riego a nivel nacional, ¿no? En otros todavía faltan estas elecciones, ¿no? Ahora, nosotros permanentemente hemos estado recibiendo justamente inquietudes, porque la pregunta de fondo es, ¿se ha aprobado esta norma? ¿Qué va a pasar con las elecciones que se realizaron? ¿Tienen validez o no tienen validez? Las elecciones que se llevan a cabo en general y por principio, como lo establece la Constitución, Ya. con unas reglas y normas vigentes, por el principio de irretroactividad de la norma, Ya. la norma rige y regula y finalmente, como su propio nombre lo dice, norma hacia adelante. Lo que va hacia atrás y ya se haya llevado a cabo con la legislación que estaba vigente entonces, se da dentro de la teoría y la política que nuestra Constitución también recoge, Yeah. de los hechos cumplidos, Yeah. que quiere decir que eso está consumado y la norma va a regir para adelante para las futuras elecciones en cualquier aspecto y en cualquier circunstancia. Igual debe y tiene que ocurrir en la Junta de Usuarios del agua, porque cualquiera de ellos puede acudir al Tribunal Constitucional y en esos términos le van a dar la razón. O sea, aquí se aplica lo que usted dice y lo que establece la Constitución, los hechos cumplidos. Exacto, la política de los hechos cumplidos. Quiere decir que eso, según la legislación, Ya. ya está consumado. Hacia adelante rige la nueva norma y vendrá y servirá para nuevos procesos electorales o consultas populares internas. Y para que, un poco para graficar mejor para los oyentes que nos están siguiendo en el interior del país y que nos han estado haciendo estas inquietudes a través de las redes sociales. La ley no es retroactiva. No, definitivamente. La ley no es retroactiva, no tiene, dice la Constitución clarísimamente, no tiene efectos retroactivos ni vigencia retroactiva, sino que rige para adelante, es decir, desde el día siguiente de su publicación, que dicho sea paso tiene que ser publicado obligatoriamente. La ley rige para adelante, no para los hechos que ya se han consumado o hacia atrás, salvo excepciones muy contadas en la ley que beneficie al reo o beneficie al trabajador. Ya. Ahora, aprovechando sus conocimientos en materia electoral, ¿y qué ocurre en aquellos procesos electorales, cualquiera fuera su naturaleza o cualquiera fuera su origen, sea esto en organizaciones, en instituciones, en proceso de elección comunal o en proceso de elección vecinal, donde a cambio de votos se entregan prebendas, se dan prebendas, sean estos alimentos, se entrega de dádivas, entregas materiales? ¿Qué ocurre? Estos pueden ser denunciados, estos hechos pueden ser invalidar el proceso, pueden cuestionar el proceso en sí. A nivel de las elecciones generales ya salió esta norma, Yeah. está vigente, debe ser perfeccionada. Yeah. Lo mal estuvo que se dio en pleno proceso electoral Yeah. de la prohibición del otorgamiento de dádivas Yeah. o de regalos o de prebendas. Pero en general eso es una norma que debe de regir para cualquier tipo de consulta popular, porque si no pues se distorsiona la naturaleza del voto. El voto tiene que ser libre, independiente y con razonamiento propio de aquel que conscientemente tiene una determinada voluntad y un determinado candidato. Pero estos hechos sí están penalizados. Ahora, actualmente sí, con esa Sí, nueva norma que ha salido. Están penalizados. Sí. O sea, en cualquier proceso que se realice, sea comunal o vecinal, Así es, si se detecta que existen esta entrega de dádivas o algún tipo de bien material
está penalizado. Exacto, se llama delito contra la voluntad popular, y mucho antes de que complementariamente salga el tema de dádivas que sancionaba al candidato con retiro de su Delito candidatura, ¿no? contra la voluntad popular. Exacto, delito contra la voluntad popular. ¿Y a dónde se recurre cuando ocurren estos hechos? A la fiscalía. A la Y fiscalía. el fiscal tiene que actuar también de oficio si se trata de un proceso electoral notorio y contundente, Ya. ¿no? O sea, porque uno no se puede distorsionar ni cambiar la voluntad popular. La voluntad popular nace de cada elector y en cada cual se gesta, y finalmente, como un acto volitivo absolutamente interno, va por eso a la Cámara secreta para que nadie Ya. vea cuál es su decisión como tal, como elector. ¿Y qué elementos probatorios se presentan en esos casos? Se tiene que probar que ha habido acciones, ha habido hechos, ha habido documentos, ha habido instrumentos probatorios previos al proceso electoral, inmediatos al proceso electoral, que han hecho distorsionar la voluntad popular. Por ejemplo, cerca a un local de votación, comenzar a repartir propaganda, tener alusiones o alegorías a algún partido político, movimiento político o candidato que está en proceso. Entonces, todo eso hace que se visualice esos videos, se concrete y se objetivice la forma como se pretende subliminalmente cambiar la voluntad popular, y ahí está el Código Penal y también una parte de las normas electorales que sanciona esto como delito. ¿Y se aplica esto también cuando se entrega dinero, cuando se entrega alimentos o cuando se entrega otro tipo de bien para cambiar el voto o para dirigir el voto? Ya como distorsión de la voluntad popular Ya. está contemplada hace mucho tiempo en la legislación electoral, pero en este último proceso electoral, en pleno proceso electoral, recordemos Ya. que entró esta norma con esa especificación de la prohibición expresa de dar dádivas, entregas o prebendas o regalos, porque en ese caso concreto, si se comprobaba ello, se retiraba la candidatura del que estaba haciendo ese ejercicio de distorsión de la manifestación y de la voluntad popular. Y finalmente, esta norma es extensiva para cualquier acto de consulta popular o elección popular. Esta última de dádivas y Ya. entregas no, pero porque además estamos dentro del derecho sancionador, y dentro del derecho sancionador no se puede sancionar por analogía o por Ya. extensión analógica o por Ya. coger una norma que se le parece, sino en forma específica. Y en forma específica existe el delito delito contra la voluntad popular, que es lo que sí tipifica. Ya, entonces ahí sí tipifica. Entonces nuestros oyentes ya queremos clarificarles, nos están preguntando. Aquí se tipifica contra delito contra la voluntad el popular delito cuando contra hay la- entregas de este tipo de dádivas. De dádivas, prebendas y regalos, ¿no?